Si algunas de las declaraciones que van a escuchar durante el programa hiere su sensibilidad, les pedimos disculpas. Nuestra intención no es ofender a nada ni a nadie. Al contrario, el equipo de producción de este programa ha elaborado el tema con sumo cuidado y con sumo respeto. Pero lo cierto es que existen muchas preguntas sobre el Vaticano que requieren una respuesta inmediata y que pocos pueden dar. Dos invitados contestan a las preguntas: Jorge Blázquez y José María Ibáñez, autores de un libro que pueden adquirir titulado La caída del Imperio Vaticano. Para comenzar en un capítulo de este libro, como hemos apuntado, La caída del Imperio Vaticano, se apunta que está próximo el final de la dinastía de Pedro. ¿Cuáles son los motivos que os llevó a escribir un libro tan polémico? Cuando se habla de la caída del Imperio Vaticano, no es que estemos anunciando la caída del Imperio Vaticano tal como lo interpretarías tú, es decir, se derrumba todo San Pedro, se cae toda la Iglesia, sino simplemente en un cambio, en un contexto de un cambio nuevo, de un cambio de espiritualidad, un cambio nuevo, de nuevas olas, de nuevas formas de ver realmente la sociedad, de conectar con ella. Así es como nosotros vemos la caída de un paso de una iglesia muy conservadora a un paso de una iglesia más ajustada y más unida a la sociedad que vive actualmente. Seguimos con el tema. ¿Cuáles son los motivos que os llevó a escribir este libro tan polémico? Ya acabáis de contestar a ello, ¿no? Pero ¿cuál es en realidad vuestro propósito? ¿Acaso está el demonio detrás? No, ya, bueno, de todas maneras te digo una cosa, no, nuestro propósito también, y en esto estoy de acuerdo con Jordi, no es tampoco el empezar a tirarlo todo por el suelo y a esta destrucción apocalíptica. De hecho es una destrucción, entre comillas, este cambio que tiene que realizar la Iglesia, está muy claro, y que la mayoría de tus oyentes, que son muchos, yo creo que entenderán y no creo que se escandalicen. Muy bien. Yo creo de todas formas que hay muchos temas de los cuales vosotros sabéis que se puede escribir. Pero ¿cuál fue realmente el motivo de decidiros por esto? Yo te diría que por una razón muy personal. De hecho, este libro no ha salido antes porque quizá no era el momento de que saliera. Y fíjate que es curioso, también ha coincidido de alguna manera la salida de este libro con una serie de sucesos que han acontecido últimamente. Pues bueno, todo este caso, todo esto que ha pasado sobre el sacerdocio de la mujer y también sobre este nuevo catecismo. Es decir, las cosas, yo siempre he creído en la ley de la causa-efecto, no en la casualidad, sino en la causalidad. Y de alguna manera, por mi parte, te puedo decir que este libro ya hacía tiempo que yo encontraba faltar este libro en el mercado, como muchos otros libros desmitificadores de muchos temas. Y de alguna manera, pues bueno, yo lo único que me resta decir en cuanto a mí, por qué he hecho este libro, por una razón muy personal, muy interna, y bueno, y tú sabes que la mayoría de las veces el plasmar o el explicar un sentimiento cuesta mucho. Vamos a decir que es un sentimiento mío propio. Por supuesto, quizás sea ese el motivo, pero ¿te parece que escuchemos algunos apuntes? ¿Qué ocurre de puertas adentro en el Estado Vaticano? ¿Qué está moviendo o qué se está moviendo detrás de la figura del Papa? En las primeras páginas de este vuestro libro se habla mucho de las profecías. ¿Esa crisis también influye en el Vaticano? ¿Están ahí
¿Están ahí esas profecías? Está hablando mucho de profecías, pero hay que tener en cuenta que, como decíais vosotros, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y vamos, casi todo el mundo está convencido de que algo va a suceder. Y de hecho ya está sucediendo, como comentabais vosotros con los terremotos y tal. Y entrando en el tema de las profecías tal como está en el libro, pues bueno, en algunas de las profecías, sobre todo de Malaquías y también de Nostradamus y de algunos otros videntes también comentamos en este capítulo, todos llegan a la misma conclusión, o a la conclusión de que el Imperio Romano, en este caso el Imperio Vaticano, se desmorona, incluso de alguna manera, en algunos casos muy sangrienta, y nos habla, pues bueno, de estos dos últimos papas que quedan. Nos hablabas de esos dos últimos papas. Quizás contando con el famoso del Palmar de Troya. Bueno, también decían, no tiene nada que ver. El del Palmar de Troya incluso le han dicho que es el anticristo, de alguna manera, ¿no? Pero no, los dos que quedan, uno es, si no recuerdo mal, su emblema sería Gloria del Olivo, y luego ya pasaríamos al último, que sería Pedro el Romano, que sería pues como el volver a empezar otra vez, o el acabar o el volver a empezar. Sí, por supuesto, pero no sé si tú quisieras también decir algo. Sí, el del Papa del Palmar de Troya, quería decirte que la Iglesia no lo considera ni siquiera como un antipapa. O sea, solamente parece ser que es algo extraño que hay ahí, uno que ha montado, o sea, su iglesia, pero ni siquiera, o sea, se le puede considerar dentro de la lista, cuando se hace una lista de papas y antipapas, como un antipapa. Claro está que siempre, en los momentos que surgió un antipapa en la historia de la Iglesia, tampoco lo reconoció en ese momento, sino que fue reconocido años después. De todas formas, en este caso el Palmar de Troya es una anécdota más que un antipapa. De todas formas, en la página 23 del libro dice Nostradamus lo siguiente: Roma será atacada por las potencias orientales, con armas tan terribles que provocarán incendios y enfermedades por doquier. Y en este testimonio el profeta se refiere, textualmente leemos, a un papa herido y hecho prisionero que abandonará Italia. Más tarde sigue la nota y dice: los cardenales supervivientes trasladarán la Santa Sede a otro lugar, sin especificar. Eso decía Nostradamus, y quizás nosotros nos preguntemos, ¿tan mal se le presenta a la Iglesia? Sí, lo dice en varios lugares. Y de todas maneras, aunque quizá lo que vaya a decir se separe un poco, se salga un poco del contexto de esta noche, pero yo creo que es importante. Es decir, cuando leemos las profecías, lógicamente cada uno las interpreta a su manera, pero fíjate que puede haber también un lado oscuro detrás de las profecías. Es decir, ¿cuántas veces no hemos hablado de estos famosos gobiernos ocultos o en la sombra? ¿Eran realmente profetas Malaquías y Nostradamus o verdaderamente formaban parte de este poder en la sombra? O sea, de alguna manera ellos ya de antemano estaba decidido cuál es el futuro de la humanidad. Y esto, en fin, me parece, si no recuerdo mal, que en tu programa también se tocó una vez. Profecías, sí, pero ¿hasta qué punto? Pero no obstante, una vidente norteamericana, una tal Diane Dyson, profetizó, o tuvo visiones bastante siniestras. Predijo que hacia finales de este siglo habría un papa el cual sería herido y otro que según ella moriría. Según esta vidente, el papa muerto habría llegado después de una elección bastante controvertida, ¿no es así? Exactamente, además fíjate en lo del Papa muerto con una elección muy controvertida, quizá la primera visión ya la tuvimos con Juan Pablo I. De hecho, se ha hablado muy poco de Juan Pablo I en cuanto a cómo fue elegido. Parece ser, según algunos comentarios, de que Juan Pablo I fue elegido porque habían dos grupos muy fuertes y ninguno de los dos grupos de la curia se ponía de acuerdo y de alguna manera pues eligieron al tercero en discordia. Y este tercero en discordia, cuando empezó de alguna manera a querer arreglar los asuntos, es cuando murió. Un mes más o menos son los datos que nosotros tenemos, pero ¿vosotros pensáis que el papado está en crisis?
Sí, indudablemente está en crisis. Está en crisis por el hecho de que yo no sé el papado concretamente lo que está en crisis. Yo creo que lo que está en crisis es el colegio cardenalicio. Es el que está en crisis. Que es a veces a lo largo de toda la historia del papado mucho más responsable que el propio papa. Pero lo cierto es que existen muchas preguntas sobre el Vaticano que requieren una respuesta inmediata y que pocos pueden dar. Aseguran que Roma será atacada por las potencias orientales con armas tan terribles que provocarán incendios, enfermedades por doquier. Un papa será herido y hecho prisionero y que abandonará Italia. Los cardenales supervivientes trasladarán la Santa Sede a otro lugar sin especificar. Eso decía Nostradamus.